la mejor fórmula es el diálogo social. Yo agradezco, senador, la oportunidad de poder expresar la postura de Coparmex. Agradezco especialmente la invitación de la senadora Patricia Mercado y el diputado Sergio Barrera para estar presentes el día de hoy en esta Cámara de Senadores. Es importante reconocer la apertura al diálogo. El diálogo es la manera en que podemos avanzar en el país. Lo vimos el año pasado cuando se abrió el diálogo de la ley en materia de subcontratación. Después de 3 meses de diálogo llegamos a un buen acuerdo. Es un buen acuerdo porque ganamos las 3 partes, los trabajadores que ahora tendrán más días de PTU, las empresas porque se conserva la forma de subcontratación, el modelo de subcontratación en 2 modalidades, y el gobierno porque estando ya regulado puede sancionar a quien no cumpla la ley. Las empresas no son una razón social, no son los edificios, no son las 4 paredes de una oficina. Las empresas somos las personas. Y desde este punto de vista, desde Coparmex proponemos un enfoque centrado en la persona. En el caso de la empresa debe ser un enfoque centrado en el colaborador, de tal manera que logremos que para que crezca la empresa, entender que requiere crecer el colaborador, requiere crecer el trabajador. Por lo mismo, la capacitación para el trabajo debe de ser obligatoria, es decir, no es algo opcional, sino que tenemos que desarrollar a nuestros colaboradores para que sean mejores, tengan mejores habilidades y con esto crezcan las empresas. Esa es parte de la nueva cultura empresarial que impulsamos desde Coparmex. Desde luego que este crecimiento de las personas nos traerá una mayor productividad, pero la productividad no es trabajar más horas. Y escuchamos aquí las cifras que nos da la OCDE, que en México trabajamos 2.137 horas, mientras que el promedio de los 38 países de la OCDE trabajan 1.730 horas. Es decir, trabajamos 23% más horas. Y esto, en lugar de hacernos más productivos, nos hace menos productivos. Si comparamos la productividad del país con la productividad promedio de los países que pertenecen a la OCDE, nuestra productividad es apenas del 30%. Y ahí estamos hablando de la productividad en la formalidad. Cuando volteamos a ver a la informalidad, es solamente de la tercera parte de la productividad que hay en la formalidad. Por eso es importante ayudar a estos negocios informales a transitar hacia la formalidad. Dentro de esta productividad, el elemento más importante es el descanso. Y esto suena a veces contraintuitivo. A veces pensamos que tenemos que trabajar más duro, que tenemos que trabajar más horas para ser más productivo. Y es exactamente al revés. Necesitamos descansar para ser más productivos. Y por eso importantes los descansos en el transcurso de la mañana, el descanso para los alimentos, los descansos en el transcurso de la tarde. Esto nos da más productividad y ser muy puntuales para entrar, pero también muy puntuales para salir. Esto en el mundo presencial, pero también en el mundo virtual, puntuales para iniciar a trabajar y puntuales para dejar de trabajar, porque esto nos da este tiempo para esta interacción familiar, para tener tiempo para la recreación, para tener tiempo con los amigos y lo que cada uno en lo personal quiera hacer con ese tiempo libre. Es también importante el descanso de fin de semana, es decir, trabajemos intensamente durante la semana, pero es importante descansar el fin de semana, eso nos hace más productivos. Y desde luego, en el trabajo, durante los meses y en el año, lo más importante es ese descanso de las vacaciones y vacaciones que se tomen de alguna manera continuas para que efectivamente pueda darse ese descanso. Hemos visto que en México las empresas, sobre todo las empresas medianas y grandes, han reconocido la necesidad de mayor número de días de vacaciones y sin que esté en la ley ya se están otorgando
empezando con al menos 2 semanas de vacaciones, de tal manera que los trabajadores, los colaboradores puedan tener ese descanso. Es importante que esta práctica que se tiene en las medianas y grandes empresas se pueda generalizar a las pequeñas y microempresas. También destacamos que medianas y grandes empresas han encontrado mecanismos para que los colaboradores no tengan que utilizar los días de vacaciones para hacer trámites, sino que tengan otras medidas que a partir de su trabajo, de su desempeño, puedan utilizar tiempo para ir a hacer esos trámites sin que esto se descuente de los días de vacaciones. La preocupación que tenemos en Coparmex no es con las medianas y grandes empresas. Estas empresas se hacen cargo de dar estos días de vacaciones adicionales. El enfoque es en las micro y pequeñas empresas. Hay que recordar que durante la pandemia 1,5 millones de micro y pequeñas empresas tuvieron que cerrar. Hay que recordar también que ya se aprobó esta ley de pensiones en donde se aumentará la aportación patronal y ahí se consideró una gradualidad, 8% durante 8 años, es decir, 1% al año. Y desde luego también los aumentos al salario mínimo, que ahí aprovecho para decir la primera gran coincidencia de las propuestas de Coparmex con esta administración, la necesidad de subir el salario mínimo. Ya llegamos a la línea del bienestar individual. Es importante llegar a la línea del bienestar familiar, es decir, que una familia de 4 personas, que en promedio nos dice el INEGI que tienen y que 2 trabajan, con 2 salarios mínimos puedan tener acceso a la canasta alimentaria. Seguiremos impulsando el aumento al salario mínimo en los siguientes años. Por lo tanto, concluyo con las propuestas en atención a las micro y pequeñas empresas, que este aumento en los días de vacaciones se haga con gradualidad, es decir, que pase primero a 9 días y luego a 12 días y luego siga aumentando en 2 días por año. El que se tomen los días continuos, estos al menos 6 días continuos, para que se dé efectivamente el descanso de los trabajadores y que entre en vigencia 1 de enero de 2023. Esto por facilidad de aplicación. Ya vimos cómo la ley en materia de subcontratación, el que inicie a la mitad de un periodo, genera mucha confusión en la implementación de la misma. Y sin más, agradeciendo el tiempo para participar, recordamos y sostenemos que la mejor fórmula es el diálogo social. Muchas gracias.